El funcionalismo como escuela psicológica. El funcionalismo es una escuela psicológica, aunque hay quien no la considera como una escuela como tal, que surgió en Estados Unidos durante el siglo XIX, con el objetivo de oponerse al estructuralismo. Una corriente alemana liderada por Edward T. Jenner fue una de las primeras ramas de la psicología que enfatizaron el empirismo y el pensamiento racional, y sus aportaciones siguen siendo importantes incluso al día de hoy. El inicio formal del funcionalismo se inició con la publicación del libro Principios de Psicología de William James. Esta escuela es anterior al estructuralismo de Titchener y evoluciona paralelamente a esta. Sin embargo, obtiene muchos más seguidores y acaba con desbancarla. En un principio, el funcionalismo se interesó por la manera en la que funciona la mente y por sus capacidades, en lugar de por los procesos de pensamiento, el campo de estudio del estructuralismo. Además, fue una de las primeras corrientes que intentaron unir la teoría y la práctica en una misma disciplina. Aunque nunca llegó a transformarse en una rama completa dentro de la psicología, sentó las bases para muchos movimientos posteriores, los que destacan el conductismo y la psicología cognitivo-conductual. Además de la escuela psicológica, el funcionalismo también dio lugar a una teoría fisiológica que se denominó funcionalismo psicológico y que encontraba con la escuela psicológica, ya que para estos filósofos lo importante de la mente era su función y su estructura, en clara contraposición con la escuela del estructuralismo. Entre sus teóricos más importantes podemos encontrar a científicos como William James, John Dewey o Emily Durkheim, que son algunos de los padres de esta teoría psicológica, que tuvo mucha relación con el evolucionismo y que llegó a experimentar con animales para intentar comprender las funciones de la mente humana, ya que creían que nuestra mente no distaba mucho de algunos animales como los primates. Conjuntamente, el funcionalismo considera la conciencia de las personas como una corriente que está en continuo cambio. Esta tiene las características de ser personal y continua. Por lo tanto, para estudiar la mente, los funcionalistas tenían dos métodos fundamentales. Por un lado, la introspección y por otro lado, la observación de la conducta. El primer método fue muy criticado por las otras escuelas psicológicas, ya que creían, con razón, que era válido al no estar basado en el método científico, que se usaban otras corrientes de pensamiento para hacer sus estudios sobre la mente humana. Antecedentes y origen del funcionalismo. El funcionalismo fue una corriente que apareció principalmente como forma de oposición frente al estructuralismo que dominaba el campo de la psicología en esta época. Por lo tanto, esta segunda corriente se centraba en estudiar las estructuras de la mente y la experiencia consciente de los procesos de pensamiento, utilizando principalmente la introspección. Los primeros funcionalistas creían que estudiar este tipo de fenómenos y los métodos utilizados para ello no aportaban mucho valor al campo de la psicología. Por el contrario, pensaban que era necesario comprender las funciones de los procesos mentales, poniendo así un énfasis mucho mayor en el empirismo y la biología. Aunque es difícil definir el punto exacto de la historia en el que apareció el funcionalismo, normalmente se considera que William James fue su creador. Sin embargo, el propio James estaba en contra de la división de la psicología en diferentes ramas y, según las fuentes oficiales, nunca se consideró a sí mismo como un funcionalista. A partir de sus aportaciones surgieron una gran cantidad de investigadores que desarrollaron las teorías de esta disciplina. Entre los más importantes se encuentran el grupo de la Universidad de Chicago, incluyendo a John Dewey, George Herbert y James Roland Angell, y el grupo de la Universidad de Columbia con James Cattell y Edward Thorndike. Desde el principio, las teorías y métodos del funcionalismo se encontraron con mucha resistencia, tanto por parte del estructuralismo como por parte del conductismo, otra corriente que surgió en la misma época y que proponía un enfoque bastante diferente. Los conductistas creían que era irrelevante tener en cuenta la mente, ya que para ellos los comportamientos no eran más que respuestas aprendidas a los estímulos externos. Esto iba totalmente en contra de las ideas de los funcionalistas, que se encontraron prácticamente solos dentro de su enfoque en el mundo de la psicología. Sin embargo,
La influencia del funcionalismo puede verse en muchos aspectos de la psicología moderna. Por ejemplo, conceptos como la adaptación evolutiva de la mente, el desarrollo de la conciencia y algunas técnicas de las terapias modernas derivan directamente de las aportaciones de los impulsores de esta disciplina. Característica del funcionalismo. Como ya hemos visto, el funcionalismo surgió en primer momento como una respuesta directa al estructuralismo, que era la corriente predominante en esa época en el campo de la psicología. En un principio se basó en la teoría evolutiva de Charles Darwin, además de estar muy influenciada por las ideas de William James. Por lo tanto, el objetivo principal del funcionalismo en primer momento era explicar los procesos mentales de los seres humanos de forma sistemática y científica. Consecuentemente, en lugar de estudiarlos directamente mediante la introspección, el método principal del estructuralismo, los funcionalistas trataron de entender el propósito de la ciencia, el comportamiento y el pensamiento. Asimismo, fue la primera corriente de la psicología que puso en manifiesto la importancia de las diferencias individuales. De esta corriente surgieron algunas herramientas muy utilizadas incluso hoy en día, como los tests de inteligencia o los modelos de personalidad. Al mismo tiempo, los funcionalistas fueron los primeros psicólogos en intentar aplicar un método estadístico y sencillo al estudio de la mente humana. En este sentido, sus ideas fueron precursoras de las que dominaron el campo de la psicología durante el siglo siguiente, abriendo camino a corrientes como el conductismo y el cognitivismo. Y a pesar de que el funcionalismo ha sido muy criticado a lo largo de su historia, de esta disciplina sirvió para sentar las bases de lo que hoy entendemos como psicología moderna y aportó muchos de los primeros descubrimientos importantes que se dieron en este campo. Teoría del funcionalismo. Para los funcionalistas, las suposiciones concernientes a la mente derivaban de la teoría de la evolución y su objetivo era conocer el funcionamiento de la mente y la conducta, en un intento por ayudar a la adaptación del organismo con el entorno. Para ello, las herramientas de investigación incluían todo aquello que tenía un valor informativo, incluyendo la introspección, el estudio del comportamiento animal y el estudio de las enfermedades mentales. El creador de esta corriente consideraba que si una idea funcionaba, era válida, es decir, afirmaba que el criterio único que debió emplearse para juzgar una idea era la utilidad de la misma. James indicó que al emplear el método científico en la psicología era completamente necesario suponer que toda conducta de los hombres estaba determinada. Este pensamiento es lo que se conoce como pragmatismo, donde cualquier creencia, conducta o pensamiento debe ser juzgada por sus consecuencias. Mediante este pensamiento delimitó dos tipos de mentalidades distintas. La mentalidad tierna, que se caracterizaba por ser personas optimistas, religiosas y dogmáticas, y la mentalidad dura, que aquí se incluye las personas empiristas, ateas y pesimistas. Sin embargo, para él, el pragmatismo consistía en el compromiso de ambas mentalidades, en aceptar lo mejor de ambas y usarlas de la mejor manera posible según las circunstancias que se presenten. El funcionalismo tenía la idea central de que gran parte de la conducta, tanto animal como la humana, estaba regida por el instinto, y por ello se propuso la teoría de la emoción de James Lange, una de las principales teorías de la emoción, la cual alteraba la tradicional afirmación de que la emoción era el resultado de la percepción. Para los autores de esta corriente, primero tiene lugar la percepción de un suceso, el cual derivará en una reacción corporal, y por último se experimentará la emoción. En términos de ejemplo, si vemos un oso, para James el proceso que realizamos es primero percibimos el oso, después corremos y por último nos asustamos. Esta teoría fue posteriormente criticada por los conductistas porque no estaba basada en experimentos controlados, por lo que sus teorías tenían escasa potencia predictiva. Autores del funcionalismo. William James. Ya hemos visto que muchos investigadores e historiadores consideran a William James como el primer funcionalista de la historia y uno de los principales impulsores de esta corriente de pensamiento. Sin embargo, el propio James nunca se describió a sí mismo como parte de esta escuela, realizando la mayoría de sus investigaciones por libre decisión. Una de las ideas más importantes de él en relación con el funcionalismo era la de que la mente no es una entidad simple, como proponían los estructuralistas. Por el contrario, este pensador opinaba que nuestra idea de la mente debía ser dinámica, ya que está formada por varias estructuras que se diferencian entre sí en gran medida.
Así, una de las principales contribuciones de James al funcionalismo fue su teoría sobre la mente subconsciente y su naturaleza. Creía que era necesario estudiarla en base a su relación con la mente consciente y que de este enfoque podemos extraer diferentes conclusiones sobre su funcionamiento. Además de sus ideas sobre la mente subconsciente, James también se hizo famoso por su creencia de que la psicología debía ser una subdivisión de la biología y estar basada en principios como los que se extraen de la teoría de la evolución de Darwin. De esta manera, sentó las bases teóricas para el estudio científico de la psicología, que hasta este momento había estado más relacionada con la filosofía. John Dewey pasó a la historia como uno de los principales contribuyentes al funcionalismo, debido a su papel como unificador de la llamada Escuela de Chicago. Fue el principal impulsor de los investigadores que pertenecieron a este grupo y se dedicó a ampliar conocimientos en muchos campos, como la psicología social o la educativa. Su primer trabajo dentro del funcionalismo fue un artículo en el que criticaba la concepción tradicional de los arcos reflejos. A partir de ese momento siguió investigando sobre una gran cantidad de fenómenos distintos, como la educación, la moral o la interacción entre los procesos sociales y la adquisición del conocimiento. La influencia del pragmatismo en el funcionalismo de William James. William James se sentía poderosamente atraído por la idea del pragmatismo de Peirce. Esta, entre otras cosas, buscaba averiguar el significado de nuestras ideas. Esto motivó a James a hacer su propia adaptación del pragmatismo desde el plano de la psicología. William James planteaba que la psicología es la ciencia de la vida mental. Para él, la conciencia es vital para relacionarnos con el entorno. Sin esta seríamos autómatas, que no se percatan del mundo en el que viven. Ligada a esta idea, encontramos que según James, uno de los fines de la conciencia es la supervivencia. Como se dice popularmente, solo sobrevive el que mejor se adapta y el que tiene deseos de sobrevivir. Para finalizar, como podemos ver, el estudio del funcionalismo en psicología es vital para entender no solo la historia de esta disciplina, sino el origen de muchas de las preguntas fundamentales sobre la relación entre mente, comportamiento y entorno.